Cordial saludo a todos los. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, y en concreto dentro de él un apartado que habla del ministro de este perdón. Se refiere al sacerdote como dispensador, como administrador de esa misericordia de Dios. Da algunos consejos, especialmente a los sacerdotes, pero que yo creo que también son muy importantes, pues que sean conocidos y escuchados pues por todos los fieles católicos. De hecho, ha sido recogido en el Catecismo de la Iglesia Católica. Luego, por lo tanto, no está dirigido estos consejos, la Iglesia no ha querido dirigírselos en particular a los sacerdotes, ha querido que sean dichos pues para todo el mundo, que sean oídos por todo el mundo. Hoy en concreto comenzamos con el punto 1464, que dice: los sacerdotes deben alentar a los fieles a acceder al sacramento de la penitencia y deben mostrarse disponibles a celebrar este sacramento cada vez que los cristianos lo pidan de manera razonable. Por lo tanto, aquí lo primero que se le pide a los sacerdotes, se nos pide a los sacerdotes, es que tengamos una plena disponibilidad para celebrar el sacramento de la penitencia. Yo creo que esto es muy importante. Muchas veces el Santo Padre, en encuentros que tiene con obispos, encuentros que tiene con sacerdotes, insiste una y otra vez, tanto el Papa actual como Juan Pablo II, todos los papas, ¿no?, han insistido una y otra vez en la importancia de que el sacerdote priorice entre un montón de cosas que pueda tener, ¿no?, priorice como de máxima importancia el ministerio del perdón de los pecados. ¿Por qué hay que insistir tanto en esto? Porque quizás hemos podido cometer ciertos errores, quizás no. Tenemos que ser humildes para reconocer pues que ha habido momentos en los que se han cometido errores tan grandes como, por ejemplo, oponer la evangelización a la celebración de los sacramentos. A veces se han dicho cosas como que, bueno, menos sacramentalizar y más evangelizar. Venga, aquí lo que hace falta es que los sacerdotes estén menos ocupados en celebrar sacramentos y más liberados para evangelizar directamente. Y dice uno, pero esa frase es muy bonita. Esa frase pues, es una frase hecha, pero esa frase, ¿en qué se traduce en concreto? Que para ser más efectivos en la evangelización tenemos que dedicar menos entrega, menos empeño en los sacramentos, a los sacramentos. Pero ¿por qué oponer sacramentos y evangelización? ¿Por qué oponer una cosa a la otra? Más evangelización, menos sacramentalización es un error muy grande. Un error muy grande. Es más, ¿acaso no es cierto que uno de muchos de las máximas ocasiones, no, de las mejores ocasiones, de las más óptimas que solemos tener para evangelizar muchas veces suele ser la celebración de ciertos sacramentos? A ver cuando llegamos nosotros a las personas alejadas, que, pues por ejemplo en un funeral, esa ocasión de oro que puede tener un sacerdote, ¿no?, que tenemos cuando tenemos una asamblea en la cual hay muchísimas personas alejadas, y la celebración de esas exequias, la celebración de ese sacramento de la Eucaristía en ese momento, es una ocasión de evangelización de primera línea. Y quien dice ese caso, pues dice la celebración del sacramento de un matrimonio, o la celebración de un bautismo, etcétera. Es decir, muchas veces la celebración de un sacramento es una pura evangelización. Incluso es una evangelización de primera línea, de llegar a las personas más alejadas, más alejadas. Pues yo creo que eso es un error que tenemos que purificar. Es falso esa oposición entre evangelización y sacramentalización. Un sacerdote no creo que pueda hacer muchas cosas más importantes que la atención principal y prioritaria al sacramento de la reconciliación. Pues porque a veces pues podemos tener una pastoral en la que nos absorba tremendamente pues un tipo de reuniones y pues que son muy ineficaces, muchas reuniones planificatorias. A veces los sacerdotes tenemos que decir pues que
que utilizamos una parte bastante importante de nuestro tiempo. Quizás esto ya se ha pasado un poco de moda, pero ha habido unos años determinados en los que podíamos estar muchísimas horas, ¿no?, reunidos, hablando y planteando temas de cómo tenía que ser, cómo tenía que, y se nos pasa muchísimo tiempo inútilmente, que al final salimos de ahí con la cabeza caliente, pero vamos, sin ninguna eficacia concreta, Digo que yo creo que se ha pasado también un poco esos tiempos, ¿no?, esos momentos de que había un poco inflación de reunionitis, ¿no?, que es muy importante en la comunión entre los sacerdotes, pero a veces sí que es verdad que ha podido haber una inflación en la que igual desgastábamos pues una parte importantísima de nuestro tiempo en plantear cuestiones que al fin y al cabo son bastante pues teóricas, muy teóricas, pero de poca aplicación práctica, de muy poca aplicación práctica. Y creo que frente a esa disipación demasiado teórica, hemos podido dejar abandonada la atención personal, el encuentro personal con los fieles. Y ese encuentro personal, pues lógicamente tiene un lugar, un lugar privilegiado en el sacramento de la confesión. Pocas cosas puede hacer un sacerdote más importante que esta. Además, creo que tiene un valor muy especial, porque entre los sacramentos que celebra un sacerdote, pues, por ejemplo, pues hay otros sacramentos, como puede ser el de la celebración de la Santa Misa, otros encuentros, unas charlas, no únicamente un sacramento, que como tienen una recepción colectiva, en la medida en que tiene una recepción colectiva, pues también ya sabemos que nos solemos esconder en el paraguas de lo colectivo, y lo que está dicho para todos como si no estuviese dicho para mí. Eso hay que reconocer que es así. Uno va a una charla, va a no sé qué, bien, si oye una homilía, si oye tal como debiera de oír, tenía que escucharla como dicha para él exclusivamente, sí, es verdad. Pero todos sabemos que a veces nos escudamos en esa colectividad como para de alguna manera perder grado de atención y perder grado de personalización para ti. Uno abre el paraguas y, bueno, pues esto, como lo dicen, para 200 personas, ahí estoy yo en medio y, bueno, y lo recibo más o menos. Pero es que el sacramento del perdón de los pecados tiene una característica de ser un encuentro personal tú a tú. Todos los sacramentos, ojo, son un encuentro personal tú a tú, pero es que es verdad que en el sacramento de la confesión eso queda mucho más claramente significado, claro, queda mucho más claramente subrayado. Y es un momento de gracia muy importante, para que no entremos bajo ese paraguas de que, como es para todos, pues no es para mí. No, es un encuentro personal con Cristo. Y por eso creo que es una ocasión de gracia importantísima. Yo puedo decir, no sé, un poco como testimonio personal, lo digo, ¿no?, de 20 años de sacerdocio, que las cosas, a tenor de lo que uno puede ver, porque claro, también hay que decir que nosotros no podemos contabilizar por los frutos de la gracia. Uno nunca puede saber pues las cosas de las que el Señor se ha servido de él, pues hasta qué punto han tenido efecto o no han tenido efecto. Uno, bueno, puede percibir ciertos signos, pero él no puede, no tenemos la capacidad de evaluar las cosas que he hecho, lo que ha valido y lo que no ha valido. Bueno, pero bueno, a tenor de lo que uno puede percibir, ¿no? Yo sí que tengo la sensación de que en las cosas que uno ha hecho como sacerdote, las cosas más eficaces, los pequeños milagros, esos en los que uno ha visto la eficacia de la gracia, han tenido lugar en los encuentros personales. En los encuentros personales. Y haya habido muchos más milagros, muchos más signos de conversión y de cambios de vida, que no muchas veces en muchas charlas colectivas, que bien, pues que claro que hay que hacerlas, ¿no? Y hacer ciclo de conferencias y esto y lo otro, pero conversiones personales, lo que se dice conversiones personales, muchas veces tienen lugar en el encuentro personal y especialmente en el sacramento de la confesión. Es verdad que ese encuentro personal pues puede ser no únicamente del sacramento de la confesión, sino también de lo que es un acompañamiento espiritual, una dirección espiritual, es verdad, pero lo lógico es que también una cosa, pues en la medida que sea el sacerdote el que hace ese acompañamiento espiritual, conduzca también al sacramento de la confesión. Por eso pienso que el sacerdote tiene que estar muy, muy disponible, entendiendo que pocas cosas más hermosas puede poner Dios en sus manos,
pocos tesoros de gracia. ¿Sí? Hay otras muchas cosas que podrían hacer otros, pues otros seglares incluso, pero esta no. La administración del sacramento de la confesión está exclusivamente pues puesta en manos del sacerdote, del que ha recibido el ministerio sacerdotal. Y eso también es importante, porque cuando hablamos mucho de la integración y de la promoción del seglar en la vida de la Iglesia, lo lógico es que reservemos para el seglar, reservemos para el sacerdote lo que es más específico del sacerdote, y también invitemos al seglar a asumir ciertos puestos, los que no son específicos del sacerdote. Claro, sería una contradicción que en esa especie de integración del seglar en la vida de la Iglesia, pues el sacerdote esté asumiendo una serie de tareas que no son propias suyas, que son más seculares, más del mundo, que el sacerdote para evangelizar se secularice, me refiero en el sentido de que tome funciones seculares, y por otra parte después el seglar tome funciones clericales, pues es que no es propio. El sacerdote tiene como máximamente específico en su tarea sacerdotal la administración de los sacramentos, y especialmente la administración del sacramento del perdón, porque es signo vivo de un Cristo siempre dispuesto a encontrarse con el hombre pecador, ¿no? Como ahora lo veremos. Este punto del catecismo, el 1464, pide pues a los sacerdotes su máxima disponibilidad para celebrar el sacramento del perdón. No únicamente eso, pide que se aliente a los fieles. O sea, que ya no es estar a la espera de que quien me pida le diga yo, sino que tenga la capacidad de motivar, de enseñar, de mostrar que ese sacramento nos está esperando a todos. Es verdad también que dice al final aquí lo siguiente, ¿no? Debe demostrar disponibilidad a celebrar este sacramento cada vez que los cristianos lo pidan de manera razonable. Bien, ¿por qué hace aquí ese matiz de manera razonable? Hombre, pues porque perfectamente puede haber ocasiones pues que de hecho existen, en las que también un confesor puede y debe de decirle a un penitente, pues mira, no te confieses de esta manera, pues por ejemplo, sobre todo a las personas que son de tipo escrupuloso, pues igual un confesor primero tiene que ejercer mucha paciencia y con mucho cariño hacia esas personas, porque hay que ser consciente de que cargan una gran cruz, y por lo tanto, si un sacerdote piensa, pues tengo una cruz, un sacerdote igual puede pensar, ¿qué cruz tengo yo de tener pues unas cuantas personas escrupulosas que le mortifican mucho al sacerdote? No, mayor cruz tienen ellas de tener que llevar adelante, de tener que cargar en su vida diaria con esos escrúpulos y con esas pues que les está martilleando, o con esa cierta debilidad psicológica, un poco obsesiva, o lo que sea. Cuando hay penitentes un poco de esa tendencia, un poco obsesiva, escrupulosa, es verdad que algún sacerdote puede sentirlo como vaya cruz que me ha caído. No, pero la cruz a quien le ha caído de verdad es a esa persona. Con lo cual tenemos que tener mucho cariño, muchísima paciencia, pero también, al mismo tiempo, ejercer una autoridad para que a esa persona se le libere de esa situación. Y ejercer esa autoridad supone muchas veces decirle a una persona, mira, no te confieses de esta manera pues un poco ansiosa, aprende a confiar. No me vengas a confesarme ahora mismo cuando viniste ayer a la tarde y en el fondo estás continuamente tal. Es decir, sí que es verdad que un sacerdote puede y debe de ejercer una autoridad sobre una persona pues escrupulosa, etcétera, un poco obsesiva, que de alguna manera, si no ejerce esa autoridad sobre ella, esa persona, pues en vez de estar recurriendo al sacramento de la confesión, pues como un instrumento de liberación, pues está casi introduciendo el sacramento de la confesión dentro de su propio circuito obsesivo, y eso no puede ser, O sea, lo que no puede ser es que el sacramento de la confesión sea casi introducido por una persona que tiene un poco, digamos, esa enfermedad, porque es que es una enfermedad los escrúpulos, que ponga el sacramento al servicio de el retroalimentar esa enfermedad. ¿De acuerdo? Para eso, por lo tanto, el sacerdote tiene que ejercer esa autoridad y decirle, no, mira, confía en la Iglesia, confía en el juicio del sacerdote, ten paz,
hazme caso, no vengas a confesarte hasta el próximo día que quedamos tú y yo y volveremos a hablar de esto, pero ahora no permitas que se martille eso. A veces tendrá que decirle a una persona en esta situación, comulga y confía en el sacerdote que te pide tal cosa, pues porque ve que esa persona en ese momento, por eso yo creo que este matiz está incluido aquí. Eso de que siempre que lo pidan razonablemente, yo creo que esto lo introduce el catecismo porque también la Iglesia conoce estos casos y sabe que un sacerdote tiene que ejercer la autoridad ante una persona que tiene esa enfermedad de escrúpulos sin dejarse arrastrar por ello. Y bueno, luego también hay otros casos que son más graciosos, como los niños que se acercan a su primera confesión y una vez que se confiesan, pues les ha gustado tanto confesarse que les gustaría confesarse cada día 2 veces, ¿no? Porque les ha gustado muchísimo. Bueno, eso, pues también lógicamente a los niños, pues hay que educarles un poco y hacerles entender, pues que el sacramento de la confesión, pues que se han sentido súper acogidos, etcétera, pues tampoco es un juego, ¿eh? Todo eso lógicamente, pues también supone una cierta educación hacia ellos. Les pido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.